Estimados aprendices, muy buenas tardes, bendiciones para todos. Disculpen los 20 minutos de retraso, de acuerdo a la hora convenida, esperando por un tiempo a que se conectaran a la clase, pero en vista que no recibí información, tengo entendido tengo pues conocimiento que están presentando muchas fallas eléctricas en la zona y también de conectividad y bueno, más aún en la emergencia que se presentó en la noche de ayer en la subestación El Silencio, que dejó a varios circuitos y a varios barrios con ausencia del fluido eléctrico. Entonces, en vista de la premura y de la importancia de desarrollar como tal la sesión sincrónica, voy a dejar como tal esta grabación para explicar la temática correspondiente. Vamos a seguir hablando sobre este importante tema que tiene que ver con las actividades de alto riesgo, más específicamente lo que son los espacios confinados. Entonces ya nosotros sabemos que un espacio confinado es aquel que tiene unas características especiales para el desarrollo de la labor, es decir, no se va a contar con un espacio suficiente, las condiciones van a ser un poco menos de las convencionales, son unas condiciones especiales porque vamos a encontrarnos con una limitación. Puede ser precisamente por las mismas características del sitio, del lugar o de la obra en la cual se esté como tal desarrollando la actividad. Un ejemplo de espacios confinados son los socavones, los silos. Voy a hacer de pronto como una remembranza de lo que dimos en la clase pasada. Voy a hacer una pequeña presentación, un recuerdo, por decirlo así, de lo que nosotros dimos en la clase anterior. Vamos aquí a lo que es los espacios confinados. Aquí está. Entonces, como preámbulo, esto es material de la clase anterior, pero quiero traerlo como a colación, a valor presente. Ya sabemos precisamente, miren los riesgos de trabajar en un espacio confinado, es un espacio limitado, con unas características especiales, y la principal característica es el oxígeno, es decir, vamos a tener el oxígeno muy limitado y obviamente una persona o un grupo de personas para desarrollar labores en las que las condiciones del aire no son las adecuadas, pues obviamente se deben tener unas consideraciones y unos mecanismos de prevención y de control adecuados para poder desarrollar la tarea. Entonces, ¿cuáles son esos espacios confinados? Miren lo que son los silos, los barriles, las tolvas, las bóvedas de seguridad, los, los pozos de acceso, los famosos carrotanques. Los carrotanques son un medio de transporte que ustedes conocen, ustedes están muy familiarizados, por lo menos los que viven o los que están cerca de la zona de la circunvalar. A diario nosotros vemos pasar cientos, ¿verdad?, de estos vehículos que transportan crudo, transportan probablemente combustible, en algunos casos también alimentos, sustancias líquidas, y bueno, en la mayoría de los casos son más bien sustancias. Entonces, ese espacio interno se denomina un espacio confinado porque al estar, por lo tanto, el tanque vacío, ¿verdad? Usted se puede dar cuenta de que el espacio de introducción, ¿verdad?, para, digamos, llenar el vehículo es una abertura no tan significativa con respecto al tamaño del mismo. Entonces, quien ingrese a desarrollar cualquier tipo de actividad, de proceso dentro de ese vehículo,
estará enfrentado como tal a un espacio confinado, ¿ok? También encontramos los diques y las zanjas, ¿verdad? En las carreteras, una zanja es un espacio confinado porque si debes hacer ahí, algún tipo de actividad, va a ser bastante incómodo. Aquí hablando precisamente de lo que son los silos y las tolvas. Miren, esto es una tolva donde la encontramos a nivel industrial. Más que todo de ciertos productos a granel. Las empresas que se dedican a la producción de algún tipo de alimentos, por lo menos concentrados para animales, utilizan mucho esta infraestructura para poder almacenar como tal el producto. Esto que nosotros vemos aquí son los famosos silos. Y miren de que son unos tanques con una forma cilíndrica, ¿verdad? Va una infraestructura bastante alta, pero desen cuenta de que es totalmente encerrada, que por acá está provista de una escalera y por acá pues miren que hay como especie de unas mangueras y está la escalera que va a permitir o va a dar el acceso a él. Pero una vez dentro, obviamente las personas va a tener mucha limitación para desarrollar su labor porque va a estar en un espacio muy pequeño, confinado, donde lo primero pues obviamente que va a tener es carencia de oxígeno y por lo tanto al ingresar ahí debe hacerlo con los protocolos y con el suministro de aire apropiado para poder desarrollar la labor para la cual pues obviamente estaría o estará entrenado. Máxime cuando se trate de algún tipo de sustancia combustible, pues obviamente el, los mecanismos de prevención y de uso deben ser mayores. ¿Okay? Y aquí encontramos lo que es una bóveda. Esto más que todo están provistos lo que son las entidades bancarias. Por lo menos aquí en la 46 con Murillo está el famoso Banco de la República, que es una infraestructura bastante grande, ¿verdad? Y pues para ingresar más para quieren la recesión, ¿verdad? Usted se va a encontrar con varios fulanos guardias de seguridad que están precisamente salvaguardando como tal esa entidad territorial y que precisamente representa el Tesoro Nacional porque ahí nada más y nada menos almacena papel moneda, ¿verdad? Y eso es representativo. Entonces, en las entidades bancarias o de pronto en algún tipo de empresas podemos encontrar este tipo de estructuras, tal que lo que son los barriles, las alcantarillas. Cuando se está haciendo de pronto mantenimiento a los ascensores, ¿verdad? Que son espacios muy pequeños, ahí estamos hablando de una tarea en un espacio confinado. Bueno, entonces, esta era la parte que le quería mostrar de la clase anterior, pero vamos precisamente a lo que son, a lo que vinimos hoy. Actividad. Perdón, que esto es una actividad. Se me chispoteó. Entonces aquí nos vamos a los gases tóxicos. Bueno, entonces, hablando un poquito de espacios confinados, hay una parte que es pues bastante importante. Y es que cuando normalmente hacemos quizás es la labor de espacio confinado como más universal o la que más sobreabunda en nuestro entorno laboral. Pues aquí en Colombia son muy comunes las minas y sobre todo las minas, hay minas a cielo abierto como son las minas de carbón, pero estas son minas subterráneas. ¿Por qué? Porque hay una explotación de recursos naturales al interior como tal de una montaña, al interior de la misma tierra. Entonces, en este tipo de actividades vamos a encontrar unas sustancias que no son de pronto las adecuadas y que
deben existir ciertos protocolos para poderlas, de cierto modo, manipular, ¿verdad? Bueno, entonces nuestra principal fuente de aire es el oxígeno. Entonces, como tal, es uno de los principales gases que componen el aire atmosférico y se encuentra, miren, en una proporción del 21%. El oxígeno está en una proporción del 21%. Hay otros gases como el monóxido de carbono, es un gas producido por combustión interna de los motores, es decir, la quema de combustibles como el diésel, la gasolina. En la calle, cuando vamos por la calle y precisamente los vehículos emiten esos gases tóxicos a la atmósfera. A veces estamos y de chévere el mofle de un vehículo y nos baña y quedamos como que un poquito como condorito, ¿verdad? Entonces, en cantidades excesivas, obviamente puede ser letal. Por lo menos, miren, hace unos meses, de hecho, aquí en Barranquilla se presentó una situación que generó como bastante, por decirlo así, controversia, porque en menos de un mes se presentó una anomalía y es que en, una, en estos sitios que son reservorios, moteles, los llamados moteles o residencias, una pareja precisamente que pues iba a hacer uso del servicio, llegaron en carro y bueno, una particularidad precisamente de esos sitios es el encerramiento, es decir, que la habitación queda junto, precisamente pues a la zona donde se parquea como tal el vehículo, pues obviamente es lo que entiendo, y es probable de que el vehículo no se haya quedado apagado sino prendido, y eso que genera una, ¿verdad?, de monóxido de carbono que es letal, súper letal. Ya, por eso, por lo menos yo todavía no tengo vehículo, pero a un plazo no muy, ni muy lejano, ni muy corto, con el favor de Dios lo voy a adquirir. Siempre he tenido el pensamiento de que si voy a tener un garaje en la casa, no va a ser un garaje interno. Adecuaré la parte externa de mi casa con, con alarmas, con sistemas de alarmas de seguridad, pero lo que no quisiera es tener interno el garaje porque se puede presentar una fuga y eso puede ocasionar la muerte. Se inhala monóxido de carbono y pues obviamente es algo que es bastante letal. Entonces, lo que le quería decir que no sé si sería el mismo sitio, pero los hechos ocurrieron creo que en menos de un mes, que parejas mueren asfixiadas precisamente por la inhalación del monóxido de carbono. O sea, llegan con el vehículo no se apaga, yo creo que ni siquiera alcanzaron como tal a salir del carro. No alcanzaron porque, de hecho, se alertaron porque habían pedido, me imagino que por algún espacio de tiempo, y en vista de que ni solicitaban nada, verificaron y se dieron cuenta precisamente con la escena. Entonces, eso es algo que definitivamente hay que tener bastante en cuenta. No, no son los adecuados. A nivel personal, les digo, y cuando, por lo menos en sus casas, si alguien tiene de pronto la idea de adquirir un vehículo, tienen papás taxistas, ¿verdad? O tienen un vehículo particular, lo importante es que el sitio de parqueo del carro, si de pronto en la casa no tienen el espacio, preferiblemente un parqueo particular, y si van a adecuar el vehículo, preferiblemente que no sea un garaje interno, porque pueden ocurrir estas consecuencias. Es algo, un segundo.
Bueno, entonces, volviendo precisamente al tema que nos compete, mucho cuidado con esos gases. Sulfurhídrico, que es el conformado por descomposición de compuestos derivados del azufre, el agua estancada. Nosotros somos materia, nosotros también producimos un gas como, por lo menos como lo que es el amoníaco. Usted se da cuenta por lo menos cuando de pronto el orín, que es un gas que nosotros, perdón, que es un líquido que nosotros eh, evacuamos de nuestro cuerpo cuando tiene varios días, o por lo menos en nuestra casa cuando hay un enfermo, cuando una persona está siendo sondeada, o cuando hay asepsia a la habitación, o queda en el ambiente como un olor a amoníaco. Y es precisamente nosotros somos materia y nosotros también producimos esos gases. Los gases nitrosos, que son productos de las voladuras generales para el arranque químico o uso de sustancias explosivas, todo lo que son los nitratos, los anhídridos sulfurosos, que está conformado por la combustión de cartones con alto contenido de azufre, el dióxido de carbono, que es el que nosotros producimos cuando exhalamos, cuando hablamos, estamos generando carbono, y el metano, que es un compuesto de carbono y hidrógeno que se genera durante la formación de yacimientos de origen orgánico. Entonces, cada uno de estos gases, aquí está precisamente los porcentajes permisibles en la naturaleza. Por ejemplo, el dióxido de carbono en volumen tiene un 0.5% de permisibilidad. Ya cuando vemos un 1% puede ser fatal. Miren el monóxido de carbono, 0.005. Es decir, de que partículas de una parte se divide en 1000 pedazos, mire, y ya es una cantidad muy pequeña, muy irrisoria, pero puede ser fatal. Mira, el anhídrido sulfuroso es todavía más letal que el monóxido de carbono. 0. O sea, 10.000 partes, ¿verdad? 10.000 partes por millón. Y los vapores nitrosos de igual forma. Es decir, que se necesita una mínima cantidad para que sea peligroso. Entonces, el oxígeno, miren de que en la naturaleza se encuentra en una proporción del 21%, es indispensable para nuestra vida. Si a nosotros nos falta oxígeno, a nosotros nos falta el aire, de verdad nos morimos. Necesitamos una bala de oxígeno. Miren ahora con todo este tema del COVID-19, había una fibrosis pulmonar. Es más que todo como la sintomatología que más genera el COVID. ¿Y qué pasa? Precisamente muchas personas a cualquier edad, a cualquier edad, eh, si les daba COVID y había un compromiso precisamente a nivel pulmonar, necesitaban una bala de oxígeno. Entonces, el límite permisible de oxígeno dentro de la atmósfera minera en explotación bajo tierra es del 19.5%, el mínimo. Es decir, de que si el oxígeno está por debajo de esa cantidad, usted no entre a esa cantera, usted no entre a esa mina. ¿Por qué? Porque va a tener, es probable de que existan otros gases tóxicos que puedan generarle problemas a usted de salud. ¿Ok? Entonces, bajo estas condiciones, bajo 19.5, usted ni de riesgo. ¿Por qué se puede presentar? Porque hay otros gases, empiezan a desplazarse moléculas de ácido nitroso, ácido sulfúrico, de monóxido de carbono, que opacan como tal la presencia del oxígeno. Cuando hay un derrumbe, ¿verdad? Se disminuye el aire. Cuando hay una otra forma de oxidación, hace que el oxígeno se consuma. Entonces, miren, cuando el porcentaje de oxígeno es del 19.5 al 16%, sin efectos visibles, ¿verdad? No sé, de pronto no se visualizan los efectos. Cuando encontramos un porcentaje del 14 al 16%, hay un incremento de la respiración, se aceleran los latidos porque te estás cortando.
Del 10 al 14% ya no es posible que tú puedas mantener tu cuerpo porque ya los músculos se están contrayendo, ya los músculos no permiten como tal, ¿verdad? Automáticamente te fatigas y la respiración ya es de tipo intermitente. Miren de que esa respiración acelerada, cuando teníamos entre el 14 y el 16%, y aquí va disminuyendo porque ya está prácticamente como que perdiendo facultades. Del 6 al 10% ya se presentan náuseas, vómitos, ya no puedes desarrollar movimientos, ya hay pérdida del movimiento y ya hay inconsciencia. Y cuando ya es inferior al 6%, dificultad para respirar y la muerte en pocos minutos. Entonces, miren, precisamente, miren lo que yo estoy ahora mismo pasando. Aquí en mi habitación, tengo la puerta cerrada porque está la chiquitina. Esta mañana fue sometido a un proceso de pintura. De pronto ustedes ven extraño, ¿verdad? Temprano esta mañana. Sin embargo, yo le dije a mi esposo, hazlo temprano porque yo tengo la clase a las 2 de la tarde, pero bueno, se presentó todo. Yo dije, bueno, mucho mejor para que el cuarto se ventile. Como es un cuarto totalmente cerrado, cerré la puerta y el olor a pintura es, mejor dicho, es bastante penetrante y de hecho ahorita ya me estaba generando como un poco de alergia, como un poco de tos. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que aquí el oxígeno es limitado y precisamente yo estoy percibiendo como tal el olor de la pintura y pues necesito como tal tener, aparte del ventilador prendido, la, la puerta abierta para que fluya como tal y se vaya ese olor. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el metano. El metano no es un grupo español, es un compuesto de carbono e hidrógeno que también se genera durante la formación de yacimientos fósiles. ¿Ok? Entonces es muy común el metano, sobre todo en minería bajo tierra. Es un gas incoloro, insípido, inoloro, es más liviano que el aire. Entonces, el metano debe ser del 1%. Entonces aquí también nos dicen cuáles son los efectos. Si encontramos del 0 al 5%, el efecto puede ser quemante, del 5 al 9 explosivo, del 10 al 15 altamente explosible y del 15 al 20 asfixiante. ¿Esto qué indica? Indica que el metano es altamente inflamable. El monóxido de carbono también lo podemos encontrar en las minas, se produce por los motores de combustión interna, también en la actividad industrial, como en las refinerías petroleras, podemos encontrarlo. También es inoloro, es incoloro, insípido, pero es altamente. Miren que tiene una característica radioactiva. Entonces, aquí encontramos, aquí yo no los traje todos, les traje como tal unos cuanticos para que usted, pero lo ideal es que usted investigue los otros que aquí no están, ¿ok? Y también les quería mostrar, vamos a la guía, este clip. La adopción de medidas preventivas. Bueno, vamos a compartir una pestaña. Sí.
preventivas debe efectuarse tras una escrupulosa identificación y evaluación de todos y cada uno de los riesgos existentes. A continuación, se exponen las medidas frente a los riesgos específicos. Autorización de entrada al recinto. La autorización de entrada al recinto firmada por los responsables de producción y mantenimiento y que debe ser válida solo para una jornada de trabajo, debe complementarse con normativa sobre procedimientos de trabajo, en la que se regulen las actuaciones concretas a seguir por el personal durante su actuación en el interior del espacio. Medición y evaluación de la atmósfera interior. El control de los riesgos específicos por atmósferas peligrosas requiere de mediciones ambientales con el empleo de instrumental adecuado. Las mediciones deben efectuarse previamente a la realización de los trabajos y de forma continuada mientras se realicen estos y sea susceptible de producirse variaciones de la atmósfera interior. Aislamiento del espacio confinado frente a riesgos diversos. Mientras se realizan trabajos en el interior de espacios confinados, debe asegurarse que estos van a estar totalmente aislados y bloqueados frente a suministros energéticos y aporte de sustancias contaminantes por pérdidas o fugas. Es necesario señalizar con información clara y permanente que se están realizando trabajos en el interior de espacios confinados y los correspondientes elementos de bloqueo no deben ser manipulados. Limpieza y ventilación. La ventilación es una de las medidas preventivas fundamentales para asegurar la inocuidad de la atmósfera interior previa a la realización de los trabajos o durante los trabajos por requerir una renovación continuada del ambiente. En ningún caso el oxígeno será utilizado para ventilar un espacio confinado. Vigilancia externa continuada. Debe ser continuo. Presencia de recursos preventivos. Con control desde el exterior de la situación durante todo el tiempo de trabajo, con medición continuada de la atmósfera interior. Mantener comunicación constante con los que se encuentran dentro del espacio confinado, ya sea visualmente por radio o por una situación en la que adicional la formación personal. Dado el cúmulo de accidentados en recintos confinados debido a la falta de conocimiento del riesgo, es fundamental formar a los trabajadores para que sean capaces de identificar lo que es un recinto confinado, la gravedad de los riesgos existentes y los equipos de seguridad, colectivos e individuales, necesarios en cada situación. Es esencial realizar prácticas y simulaciones periódicas de situaciones de emergencia y rescate. Muy bien. Muy bien, entonces ahí pudimos precisamente observar cuáles son las medidas que debemos tener en cuenta al desarrollar trabajos en espacios confinados. También hay un video de nuestro amigo Napo, que eso no se los voy a socializar acá, se los voy a dejar como tal en el grupo para que usted como tal identifique cuáles en este caso serían los actos inseguros, actos y condiciones inseguras a las que se ve envuelto acá el amiguito Napo al momento precisamente de desarrollar actividades con estas características, actividades de alto riesgo. Entonces, la invitación, vamos a ver, es desarrollar estas actividades que se las voy a compartir precisamente para que ustedes la envíen a través del WhatsApp. Sé que muchos por cuestiones de conectividad no tienen acceso al curso, pero acá como tal en el curso nosotros ustedes pueden observar o desarrollar las actividades. Hay un pequeño cuestionario, este cuestionario se relaciona, es un cuestionario relacionado con las máscaras purificadoras de aire, purificadoras o con suministros de aire. Hay un material que les voy a compartir que habla específicamente de esta temática. Entonces, este taller tiene como objetivo hacer una comprensión lectora de ese material. Es un material corto, no sobrepasa de las 5 páginas, y luego de usted leerlo, obviamente podrá darle respuestas a estos interrogantes que están aquí propuestos.
En segunda instancia, vamos a la actividad de, teniendo en cuenta precisamente este enlace compartido, el video, menciona cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta para trabajar en espacio confinado. Entonces, este videito yo nuevamente se los voy a compartir junto con el video de Napo y usted me va a identificar cuáles precisamente son esos aspectos o esas condiciones que se deben tener en cuenta para desarrollar para hacer el trabajo en espacio confinado. Y el último tiene que ver con un pequeño quiz que voy a hacer con respecto a los gases presentes en la atmósfera, esos gases que vimos como es el oxígeno, como son los nitratos, como son los anhídridos sulfurosos, como es el monóxido o el dióxido de carbono. ¿Ok? Es un pequeño quiz, ¿verdad? Que les voy a colocar en plataforma y también les voy a compartir acá de forma individual, pues para que ustedes lo desarrollen. Entonces, mis estimados, bajo esta premisa, los dejo. Esto era simplemente pues una explicación de lo que íbamos a desarrollar en el día de hoy. Me retiro porque el espacio de hoy de la clase fue un poco más compilado por todo este tema de la ausencia del fluido eléctrico. Cualquier duda, cualquier inquietud, estaré atenta a sus comentarios a través del WhatsApp. Nos vemos.